El Espíritu de Dios dice intercede por nosotros. Sí, amén, gloria a Y Dios. también en este mismo capítulo dice que Jesucristo también intercede por nosotros. Bien. Amén, gloria Hay a algo Dios. que está intercediendo ante el Padre por la vida de cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Quiero que conozcamos eso, que no estamos tan abandonados, pues, ¿verdad? Sí, amén. Gloria a Cristo. Sí, porque, ¿verdad? La situación de la vida hay mucha adversidad, que hay momentos que uno dice, ¿dónde estás? Te pido y no hay respuesta, ¿verdad? Y cuando uno espera que ya se va despejando el asunto, más negro se pone, ¿verdad? Y cualquiera se puede frustrar, cualquiera puede retroceder, y aquí está el peligro. Y amén, Porque gloria a hay Dios. pruebas que son difíciles, hermanos. Y le digo que dan ganas de volver atrás, ¿verdad? Por ratos, cuando hay un problema bien fuerte, hermano. Así es, amén. Entonces, pero aquí vamos a encontrar en las Escrituras que aún que nosotros estemos debilitados, ahí el Espíritu de Dios está intercediendo. Gloria a Dios. ¿Para qué, hermano? Para que nos ayude, ¿verdad? Así es. Y también dice que Jesús está intercediendo también por lo mismo, para que nos ayude a salir de este remolino de la tierra, ¿verdad? Amén. Dice así la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu, Romanos 8:26. Dice así. Y de igual manera, dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir o como conviene, no sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña las corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito de entre sus muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a estos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, y más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién amén. es? Cristo Jesús. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por la causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos como contados como ovejas al matadero. Pero dice el Señor, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo porvenir, ni lo presente, ni lo porvenir, dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Cierto? Sí, amén. Cosa difícil, ¿verdad? Lo que el apóstol nos escribe otra vez, estando dirigiendo esta carta a los que habitaban en la capital del Imperio Romano. Amén. Ustedes saben que el Imperio Romano fue el que se encargó
elaborar todas las persecuciones en contra de los primeros creyentes. Fue el brazo armado que ejecutó, hermanos, a Jesucristo y ejecutó a todos los seguidores por varios siglos, 330 siglos, 330 años, 3 siglos y algo, que le metió persecución, hermano. Ser creyente fue difícil en el inicio de la iglesia, pero sin embargo la iglesia prosperó y se mantuvo firme a pesar de todas esas adversidades, que ahorita nosotros no tenemos adversidades de ese calibre, pero sin embargo hay otro tipo de adversidades que tenemos como personas creyentes en Jesucristo, que están continuamente combatiéndolos continuamente, porque la guerra entre la carne y el espíritu no se va a terminar hasta que seamos levantados o Cristo venga por nosotros. Hay una guerra invisible también que no se mira, pero que está acechando a todo ser humano, hermanos, viendo en cualquier área en la que el hombre está flojo o está débil, y por ahí también quiere derribarlo para que no se mantenga en Cristo, porque el objetivo de todas estas cosas es que el hombre se aleje de Dios. Y es por eso que usted mira que en estos tiempos pues las multitudes no buscan al Señor, las multitudes tienen religión, siguen otras cosas, ¿verdad?, que les indica el corazón. Pero el seguir a Cristo, ahí está el problema. Porque el seguir a Cristo hay una ley que lo obliga al ser humano a que debe de hacer lo que a Dios le gusta y dejar de hacer lo que al hombre le gusta. O sea, las cosas de la carne están en contraposición. Y es por eso que los seres humanos no quieren venir al Evangelio, porque saben que el peligro que hay después de la muerte, pero no se preocupan por ello, porque no lo están viendo ahorita. Pero cuando todos los seres humanos pasan a la eternidad, ahí viene lo terrible. Ahí están los resultados de lo que el hombre toma como decisión aquí en esta tierra. Y lastimosamente dice la palabra de Dios que muchos son los que están yéndose por ahí, las grandes mayorías. Miles y miles de almas caen a condenación continuamente todos los días. ¿Por qué? Porque el hombre ama más las tinieblas que la luz. Y es más fácil hacer el mal que el bien. Así de sencillo. Entonces ese es el problema. Por eso que hay una gran guerra continua entre la carne y el espíritu. Y por eso las multitudes no vienen, no quieren venir. Se les está rogando, se les está predicando por diferentes medios, y el hombre como que no entiende, como que está ciego. Ya es más fácil hablarle a los animales, que yo siento que entienden, pero los seres humanos, qué dureza de corazón tan espantosa. Muchas veces incluso están hasta el borde de la muerte y ahí están diciendo que están bien con Dios. Y las escrituras nos hablan las reglas que Dios puso al hombre para que el hombre pueda ser justificado por Dios. Pero muchas veces el hombre prefiere obedecer las reglas de los mismos hombres que las reglas de Dios. Y ahí está el problema. Porque quien tiene la última palabra es nuestro Señor Jesucristo. Porque todo el mundo dice, no, ya se puede descansar, ya está con Dios, hoy está en paz. Bonito se oye, pero cuando lo traemos a la Escritura y le presentamos el Evangelio, lo rechazan. Yo he visto ancianos al borde de la muerte, se le presenta la cruz a Jesucristo, y ¿qué dice? No, en la religión de mis padres, allí voy a morir. Siguen creyendo en cosas que ni siquiera saben que existen en las Escrituras. Todas aquellas cosas que no existen en la Escritura se conocen como herejía, una falsedad. Entonces, si alguien está creyendo en una herejía, ¿qué es lo que le va a pasar al final? Pues, como la Biblia nos enseña, ciego y a ciego ambos caerán al mismo abismo. ¿Y qué dice la Escritura? Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces la Escritura está bien clara, pues. El hombre se está perdiendo y se está yendo a condenación eterna porque prefiere mantener su terquedad, sus creencias huecas, sin fundamento, y se está perdiendo.
intelectuales, no intelectuales, se están yendo. Y generalmente a la gente intelectual no le interesa el evangelio. La mayor parte de ellos no buscan las iglesias, les da pena. Amén. Apaga el espíritu. Porque se sienten que ya conocen mucho y piensan que estas son cosas vanas. Pero razón tuvo Jesús cuando dijo: te alabo, Padre, Señor, Dios de los cielos y la tierra, porque escondiste, dice, ¿qué dice? A los sabios entendidos estas cosas y se las revelaste. A los niños. Es por revelación. Así. Revelación a los niños. A los niños. Miren, ese es el peligro del evangelio, porque la gente piensa que con su raciocinio puede dominar o cree que está mejor, pero no viene de las escrituras. Y la regla infalible de Dios son las escrituras. Alabado. Sí, amén. Señor. Todo aquel que va en contra de la escritura está peleando contra Dios Ahí está el espíritu. y va a perecer, porque así le pasó al Santiago. Por pelear contra Dios va a ir a parar al lago de fuego. Por intelectual. Y el ser humano, por no creerle a Dios, no obedecer el evangelio, por no creer en Jesucristo como manda la Biblia, se va a perder. Y por eso está perdiendo. Jesús no se equivocó y dijo que amplio y espacioso es el camino que lleva a la condenación, y son muchos los que van por ahí. Clarito lo habló Jesús. Pero ¿qué dice del otro lado? Angosto y estrecho es el camino que lleva a la salvación, y son pocos Los que la hayan. los que lo hay. ¿Verdad que habló bien claro nuestro Señor? Sí, como el agua. Entonces procure ir por el camino angosto y estrecho, porque el resultado es la diferencia. El que va por el camino estrecho y angosto, ¿a dónde va a despertar cuando llegue a la eternidad? Eterna. A la vida eterna Con Cristo. en el tercer cielo. Sí, en el tercer cielo. Ah, Pero ¿qué pasó con aquel que va en el camino ancho y angosto, ancho y espacioso? Aquí hacen lo que quieran, hacen, violan, chupan, mujeres, lo que quieran hacer, deseos de la carne. Ajá, muy bien, gócense, deleítense. Pero, cuando se les termina la vida, ¿a dónde van a parar? abajo. La senda del impío, dice el pecador, es hacia abajo, donde será el lloro y crujir de dientes. ¿Se da cuenta? Esa es la diferencia, que ya se cierra el espacio, ya no es espacioso, ni es ancho. Lucas 16. Son los resultados de no creer en Jesucristo. Y la palabra se está predicando por todos lados, de diferentes formas. Dios está usando a muchos siervos para que esté explicando la palabra, pero no quieren entender. Y tampoco Dios no forza a nadie. Dios deja el libre albedrío. El hombre tiene que echar a andar esa libertad que tiene de decidir seguir o rechazar. Ahí está el problema. Normalmente el hombre rechaza. ¿Por qué? Porque sus caminos son Malo. malos. Mire qué terrible. Pero sin embargo dice que el Espíritu de Dios gime por los que ya están dentro del redil de Dios. Oiga, mire la diferencia. Los que ya estamos en el Evangelio no estamos solos. El Espíritu de Dios nos está ayudando. Dice que está intercediendo entre quién. Miren, ¿por qué? Porque ya creímos, también nos ayudan un poquito, ¿va? Los han revelado el Evangelio, pero también no estamos solos. Nos ayudan. ¿Y a nosotros quién les ayuda? Nadie. Les ayuda las tinieblas, ¿va? Para empujarnos más adentro, ¿va? ¿Cómo comienza el que comienza a fumar marihuana? Por poquito. Comienza con un cigarrito de los normales, ¿no? Después le dicen, mira, échate este te va a dar mejor. Y después, ¿qué le meten? No, mejor echarle polvito de este. Y así se van, ¿y cómo terminan? Y después, inyectado. Así va prosperando el pecado. Suavecito, suavecito. Cuando viene a sentir, está rotundamente lejos de Dios. Y es bien difícil venir al Evangelio. Amén. Una persona que esté poseída por el enemigo, solamente un milagro de Dios. Porque se les habla y lo que hacen es rechazar o reaccionar de una forma violenta y se corren. Por eso dice la palabra de Dios: si el justo con dificultad se salva, ¿En dónde aparecerá? ¿dónde va a aparecer el impío y el El pecador? pecador. Así es. O sea, nosotros como hijos de Dios ya nos tenemos que esforzar, nos está costando,
pero estamos luchando. Al final dice el Señor que lo poco le fuimos fieles, Mucho. pero mucho lo va a poner. Entonces siempre hay que dar un inicio, hay que caminar. Dice aquí, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Oiga, ¿en qué momento nos ayuda el Señor? El Espíritu de Dios. Cuando estamos en debilidades, o sea que no podemos vencer las mañas viejas que antes teníamos. ¿Qué es lo que le gusta al joven? Pues música, sexo. Y ahí están enfrascados las multitudes y se alejan completamente de Dios de esa manera. Pero al Hijo de Dios tiene las mismas debilidades, pero ahí está el problema, hay un freno. La palabra de Dios nos ha enseñado que debemos de huir de esas cosas, de esas pasiones, ¿verdad? Huir, se nos enseña. Y el mismo Espíritu de Dios nos pone el temor para que cuando se presenta la oferta, usted tiene capacidad de desecharla. Sí, amén. Y ese es el problema. El común y corriente, qué guapo soy, dice, ¿verdad? Qué suerte la que tengo. Ahí está el problema. Y cae y practica el pecado. Así es. Miren, yo tenía un tío que ya tenía como 60 hijos. 60 hijos en cementerio. Mujeres por todos lados. Solo se les quedaba viendo, le subía las cejas y le hacía unos mates y rapidito seducía. Y un día me dice, ya vas a ver esa morenita. Una sirvienta de un cerca de un hermano de él. Y le digo yo, ¿vos crees que es porque sos guapo, tenés visto? No, los demonios que tenés adentro son los que dominan los demonios que tenés en otra persona, y así como los seducir. Y ya se quedó. Nunca había oído eso. Pues. Pero es la realidad. Así era la realidad. Así es la realidad. El demonio de sensualidad. Estaba tan apestado de demonios de lujuria que controlaba y dominaba lo que tenía la otra persona y era un viaje de diablo. Acabara la semana me dijo, ya estuvo contento. Mire pues, pero la gente piensa que esas son cosas buenas. Por eso le estoy diciendo, hay otras cosas que no se miran, que empujan al hombre para que caiga y se mantenga siempre el pecado y el desafío ante Dios. Y eso es lo difícil del evangelio, negarse a sí mismo, dice. Tome tu cruz. Se da cuenta, eso es negarse a sí mismo y agradar a Dios. No hacer lo que la carne le pide y no hacer lo que el animal también lo empuja para que caiga en eso. Por eso dice que a los que ya creen en Jesús hay alguien que ayuda, y dice que el Espíritu de Dios, dice el versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad. En nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no sabemos, pero el Espíritu mismo intercede Con gemidos. por nosotros con gemidos Indecibles. indecibles. Mira revelación del apóstol Pablo, hermano. Aún cuando nosotros no podemos orar, nos encontramos en una situación, normalmente hay momentos que se le terminan las palabras, uno no sabe qué explicarle al Señor. Pero si lo que brota el espíritu de aquella persona está derramando su alma en gemidos de dolor, de alguna adversidad que le esté aconteciendo, es ahí cuando el Espíritu de Dios está tocando el alma de este y hablando por él allá arriba con el Padre. ¿Y qué pasa cuando aquella persona se levanta de una oración así? Se levanta fortalecido, tiene victoria y se siente en paz. Así es. Miren cómo es el Espíritu de Dios, Padre. Gime para ayudarnos ante el Padre Celestial, para que recibamos fuerzas y podamos vencer el obstáculo. Lo mismo que pasó con Jesús, ¿verdad? Se fue a orar la primera, la segunda, la tercera vigilia, cuando ya iba a ser crucificado. ¿Y qué es lo que llegaba a hacer? La misma oración decía, Padre, ayúdame, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. ¿Y qué pasó? Un ángel vino y lo fortaleció para que tuviera capacidad de enfrentar la muerte, para pagar la deuda de todos nosotros y de todos los que crean en él. Mire qué bonito. No fue fácil, pero lo ayudó el de arriba. Padre, gloria.
Por eso hay gente que muchas veces mata a su propia mamá y dice, no sé, yo no sé en qué momento lo hice, no estaba pensando. Estaba endemoniado, el diablo lo detuvo que lo hiciera. Han habido muchos casos de eso. Que no sé ni por qué lo hice, dice. Y después se arrepienten hasta que ya están enchuchados y todo eso. Pero ¿qué es lo que pasó? Los psicólogos no captan eso, no, dicen que la droga, que la quila, no, lo empujó, lo empujaron, lo tomó y dominó el cuerpo, la mente, el corazón. Esos animales pueden dominar al ser humano si está lejos de Dios. Al único que no puede dominar son a los hijos de Dios. Ahí ya tiene problemas, y para poder ser hijo de Dios hay que creer y ser bautizado, dice, como manda las Escrituras, para ser reconocido como hijo y para que el Espíritu de Dios también esté sobre nosotros, para que el otro no tenga capacidad de empujar, sino que uno tiene capacidad de rechazarlo y rechazar sus ofertas. Sí, amén. Mire qué diferente. Dice más, el Espíritu, dice, el que escudriña tu corazón sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea que la oración de ese calibre es la que llega al cielo y hace cambios y modifica interiormente el alma de la persona de acuerdo a cómo está siendo necesitada. El Espíritu de Dios es el representante de Dios en la tierra, como Jesús lo autorizó desde el principio. Me voy pues, pero no lo puede dejar vuelto. Vaya. Y Él estará con vosotros, dice, hasta el fin del mundo. Ese es el verdadero representante de Dios en la tierra, que está en medio de nosotros los seres humanos, para ayudarnos, para presentarnos un día a la iglesia en general, aprobados con Dios. Ese es el trabajo que está haciendo, lidiando con todos nosotros, ayudándonos y quitando todas aquellas cosas que no le agradan a Dios. Y la única manera que podamos resistir al pecado es con la ayuda del Espíritu de Dios. De lo contrario, se termina siendo un religioso más, y por allá andan haciendo cosas, muchos que son aún creyentes, haciendo cosas que dan mucho que desear, avergonzando aún el Evangelio a Jesucristo. ¿Por qué? Porque se han dejado arrastrar por sus propias concupiscencias y el Espíritu de Dios se ha apartado. Ese es el problema. Cuando el hombre peca, el Espíritu de Dios se aparta. Y entonces entra el hombre. Y ahí son un desastre. Por ahí hay tanta desgracia y por eso hay tanta destrucción y tantos malos testimonios aún dentro de la iglesia. Y dice así la palabra del Señor: y sabemos que a los que aman a Dios, dice, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Bien? Los que aman a Dios, cualquier cosa que le acontezca, pero como ama a Dios, ¿qué está haciendo con Dios con eso? Como pasándole un examen. Las pruebas, cualquier cosa adversa de la vida. Pero como estamos en Cristo, Dios muchas veces permite que pasen algunas cosas, pero es porque está viendo si el hombre le es fiel, si le sigue por conveniencia o solo por una llamarada de tusa, como dicen, ¿verdad? Un momento de emoción, o es sólido, firme. Que el que venga cualquier adversidad, dice que en lugar de que vaya a retroceder, dice que Dios está puliendo el alma de la persona para que pueda tener capacidades superiores para poderse resistir y agradar a Dios. Por eso dice así, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Bien, hermano. Imagínense, hermano, que el esposo o la esposa se traicionan. Duro el leñazo. Pero cuando aquellas personas recapacitan y entran en razón, y Dios perdona todas esas acciones, yo he visto casos que han sido matrimonios más sólidos después de eso. Les ayudó a formarse mejor. ¿Por qué? Porque pasaron por una prueba, supieron superarla en la gracia de Dios y pudieron tener una capacidad que casi nadie tiene, que es perdonar. Eso del perdón No es tan sencillo. es medicina para el alma, pero el que no perdona le llega a la destrucción. Sí. Tengo un primo
joven, se casaron en el Evangelio, le servían a Dios. La muchachita la andaban así y no estaba aún satisfecha y se metió por allá con otro. Y como le dice, como no me atendías bien y no me dan lo que quiero, pues yo me tiré por ahí. Pero este muchacho no se esperaba un leñazo de eso, ¿no? Era única novia y mujer que había tenido, se había guardado para Dios. El leñazo fue fuerte. No, mito. Mire, se destruyó. Yo traté de hablar con él. Mira, venite, vamos a la iglesia. Venite, te voy a llevar a orar aquí donde las hermanas para que oremos. No quiso. Dejó los ministerios que tenía y se tiró, hermanos. Y no pudo perdonar a la mujer. Y la mujer le ha rogado. Le ha rogado que la perdone. No la pudo perdonar. Hasta el día de hoy. Terrible. Sí. Miren, el problema no pasó el examen. ¿Y qué dice el Señor? 70 veces 7. El Señor dice así, al que tú perdonares, yo también ya lo hice. ¿Se da cuenta? Eso de no perdonar, siendo cristiano, pasa por ahí, tiene que pasar la prueba. Y se venció y se mantiene en el Evangelio, Dios le da la victoria. Yo he podido ver ese caso, los niños hasta se le han enfermado, pero qué muchacho más duro de perdonar, hermano. Y en lugar de acercarse más a Dios para que lo ayude, se alejó más de Dios, casi como enemigo de Dios mismo. Por eso dice que aquí a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Qué es lo que hizo Jesús cuando lo estaban crucificando? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Miren el momento que estaba Jesús agonizando y estaba perdonando. No es fácil, ¿verdad? Ya les puse dos ejemplos, lo difícil que es que Dios trate modificando el alma de la persona. Y eso es lo que cuesta el Evangelio. Porque en el mundo, ¿qué es lo más fácil? Pues me voy con otra, ¡pum! Y después, ¿a dónde termina? ¿Qué les pasa a los artistas que ustedes miran en Estados Unidos ahí? Se casan, se descasan, se casan, se descasan y así están. Como que es una burla, como que es un juego. Una señorita tiene 17 años y tiene 23. ¿Viste? ¿Se da cuenta? El resultado es este al final. Cuando se mueren y los encuentra Dios en adulterio. Y la Biblia dice: los adúlteros no heredarán el reino De Dios. de los cielos. Ahí está el problema. Esas son las reglas de Dios, ¿verdad? Y al hombre no le gusta eso, ¿verdad? Pero a Dios sí le gusta que el hombre perdone y que busque corregir, porque entonces sale aprobado. Por eso dice que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan bien. Pero no es fácil solamente decir les ayuda bien todas las cosas, ¿verdad? No es fácil. Pasar por ahí y experimentar es lo triste, ¿verdad? Y poder vencer, así como le pasó a Job, ¿verdad? Perdió una y otra cosa, pero se mantenía en integridad. Y eso es lo que tiene que hacer todo ser humano, mantenerse también siempre en integridad. Y Job no era el nombre de Dios. No era religioso, era perfecto, recto y perfecto, pero queda como ejemplo para que veamos la capacidad de que aún siendo justo, pasó por situaciones duras y se mantuvo en integridad. Ese es también para nosotros el llamado. Creemos en Jesús, tenemos que mantener la integridad siempre, aún con todas clases de adversidades que puedan venir a la vida. Y dice así su palabra: porque a los que antes conoció Dios también predestinó, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice que a los justos también ya Dios los tenía predestinados. Y usted puede decir: entonces Dios es injusto, ¿verdad? Porque a unos los predestinó y a otros no, ¿verdad?
en la omnisciencia de Dios, conociendo todo, hay corazones que no pueden doblegarse a Dios. Y Dios ya lo sabe. Que por más que Dios los busque, no se acercan a Dios, terminan rechazando. Sí. Por eso está hablando de la predestinación, pero también Dios sabe que hay personas que en su sencillez de no tener conocimiento, Dios sabe que son sensibles con gente que tiene corazón dócil. Y cuando venga la palabra, en lugar de rechazarla, la atesora y dice: Dios tiene razón, ¿verdad? Ahí tenemos los casos, ¿verdad? El faraón ese. Endurecía su corazón ya cuando pasaba el susto, ¿verdad? El susto que no le pasó fue cuando le mataron el primogénito. Ahí le tocó la parte más dura. El heredero. Ahí le dolió a Faraón. Sí, Pero por un ratito aflojó, pero después digo: no, si yo lo pudiera traer, no puedo matar mejor. Venganza. Miren, así es el ser humano también. La misma naturaleza de Faraón tenemos también con los seres humanos. Somos hombres normales, pues. No somos superhombres. Aquí la misericordia de Dios es la que nos puede sostener. Y dice que por eso el Señor dice: a los que conoció a esto también predestinó para que fuesen conforme a la semejanza de Jesucristo. Dice. Y a los que predestinó, dice, a esto también justificó. Justificó. Está hablando el Señor que a los que Él ha escogido y a la gente que tiene entendimiento dócil, que ha sido frágil al conocimiento de Dios, también Dios dice que los ha glorificado. Ya los ve, que ya los tiene en la gloria, por eso glorificó. Está hablando que ya Dios no mira como nosotros miramos, ¿verdad? Nosotros estamos en la tierra y dice: no, todavía estoy aquí, ¿verdad? Pero Dios ya no está viendo que usted está ahí arriba, porque Él conoce que usted va a coronar la carrera. Miren, por eso se glorificó a los que le predestinó. También dice que ya lo glorificó. Jesús estaba en la tierra y ¿qué decía cuando estaba orando? Hablando de ese Padre, dame aquella gloria como la que antes tuve, ¿verdad? Antes de la fundación del mundo. Él ya se miraba allá arriba, pues, gobernando, y estaba en la tierra y no había pasado la prueba final. Pero ya él conocía que iba a coronar su carrera. Esa es también la esperanza que nosotros debemos de tener y mantener, que durante estemos en Jesucristo estamos cubiertos por el poder de Dios. Él conoce todo eso. Por eso dice: a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos? Dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?